los últimos días se ha hablado mucho de la situación de nuestras cárceles por la prisión domiciliaria para muchos presos. Mucho se ha hablado de cómo viven los presos. Estamos en comunicación con la doctora Mariela Rígano. Ella es docente de letras de la Universidad del Sur, pero participa del programa de capacitación en las cárceles. Mariela, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Mariela? Buenas tardes. Bueno, Mariela, vos conocés bien cómo se vive en las cárceles porque, bueno, te dedicas a la capacitación dentro del penal. Sí, yo desarrollo dentro de la universidad varios proyectos de extensión que tienen que ver con trabajar con herramientas artísticas y de la lengua y la literatura con poblaciones de riesgo o vulnerables. Y bueno, uno de esos proyectos es en la cárcel, y el año pasado estuvimos trabajando alfabetización y lectura en la unidad penitenciaria número 19 de Saavedra. Mariela, ¿cómo es el perfil de aquel interno que se acerca o ustedes hacen una compulsa para saber quiénes quieren capacitarse o quiénes están en condiciones de capacitarse? En el caso del trabajo que hicimos en Saavedra, en realidad fue la gente del mismo penal los que seleccionaron a aquellos que iban a participar en el taller, que después iban a replicar dentro de sus pabellones las actividades que iban a hacer con nosotros. En general es muy variado, ¿no? O sea, hay ocasiones en que las personas que participan son personas que tienen mucho interés y como por ejemplo el año pasado, cuando no era que lo habían pedido voluntariamente, algunos habían sido seleccionados para participar. Primero había como un poco de curiosidad para ver exactamente cuál era la propuesta, y después hubo mucho entusiasmo y sobre todo mucha solidaridad entre ellos al momento de trabajar, porque después iban a tener que replicar precisamente estas herramientas con sus compañeros. Mi experiencia en general de trabajo en este penal y en todos los penales donde yo he trabajado como docente, acá en Argentina o en Brasil, donde también he estado trabajando de la misma manera, es muy buena. En general son personas que valoran mucho la educación que reciben dentro del penal y esas herramientas las toman pensándolas como posibilidades de transformación a futuro. Mariela, de tu conocimiento justamente dentro de los penales, vos, ¿qué sentís cuando se generaliza? Es decir, por lo que vos decís, no todos los internos son iguales, y en estos días se generaliza mucho. Yo siento, lo primero que me impacta es precisamente el nivel de estigmatización que hay sobre estas poblaciones, porque todos sabemos lo difícil que es después la reinserción, precisamente por la cantidad de prejuicios que hay en torno a las personas privadas de su libertad. Después me genera mucho dolor cuando leo cosas como que los presos merecen morirse en la cárcel, o que si ellos violentaron los derechos de otros hoy no tienen ningún derecho. Eso me duele porque pienso en personas concretas, que son las personas con las cuales trabajo. Y por otro lado me preocupa mucho porque digo, una sociedad que no puede ver a futuro posibilidades de transformación para personas que se han equivocado, tampoco va a generar herramientas para que esa transformación se dé. Y nosotros en la Argentina no tenemos ni cadena perpetua ni pena de muerte, con lo cual las personas que están dentro de un penal algún día van a salir. Y sería mi deseo, como habitante de esta sociedad, que las personas que están allí cuando salgan en mejores condiciones de las cuales entraron y transformados. Y sobre todo, bueno, esto me genera preocupación pensando en que muchas veces la gente entra por delitos como pueden ser una tentativa de hurto, y la situación dentro de los penales es muy violenta. Entonces, pedagógicamente también puede ser una pedagogía de la crueldad. Y entonces las sociedad
sociedad tenemos que sentarnos a reflexionar respecto de que la cárcel no es para castigar, o al menos nuestra ley dice que no es para castigar. Se cumple allí una condena y la cárcel se piensa, desde la ley al menos, como un lugar de transformación. Hoy nuestras cárceles no son eso, porque no ofrecen realmente situaciones y condiciones de transformación positiva. Entonces, si a nadie le va a preocupar este tema, si a la mayoría de las personas van a pensar ese espacio como un espacio punitivo y nada más, eso algún día como sociedad nos vuelve en contra. Mariela, lo que uno ha visto en los últimos días en general es que muchos cuestionaban la liberación de aquellos presos con delitos gravísimos, como puede ser homicidio o violación, y no tanto aquellos que pueden tener gradaciones menores de pena. ¿Cómo analizás esa situación? Yo creo que el sistema carcelario y el sistema de nuestra justicia hay que revisarlo, porque una persona que cometió un delito muy grave no puede salir, pero sabemos que eso ocurre y no en esta circunstancia nada más. O sea, si pensamos, por ejemplo, el caso de Micaela Ortega, hace unos años atrás, esa persona también fue dejada en libertad por un juez y terminó ocurriendo lo que pasó aquí en Bahía Blanca. Estas cosas pasan, por eso digo, el sistema hay que revisarlo. Pero por otro lado, para poder revisarlo, tendríamos que todos como sociedad comprometernos con esto, y para eso hay que saber. Porque yo, al menos por lo que he visto en las redes y lo que se ha escuchado en los medios, se generaliza, da todo igual. Y se piensa a la persona privada de su libertad como un monstruo, ni siquiera como una persona. Y se habla de presos, se habla de internos, pero no se habla de personas. Y cuando miramos la realidad de una forma tan distorsionada, es poco probable que se nos ocurran alternativas que sean viables. Sí, vos que conocés los penales, también habrás advertido una situación de hacinamiento, ¿no? Que sería bastante peligroso que allí entrara el coronavirus. Sí, sería peligroso no solamente para las personas privadas de su libertad, sino también para los trabajadores que concurren a cualquier unidad penitenciaria. Sí, la situación no solamente es de hacinamiento, la situación en las unidades penitenciarias, no digo la de Saavedra en particular, ¿no? No, claro, que es pequeña, aun cuando hay igual hacinamiento. Pero digo, en general, además de hacinamiento, hay problemas muy graves con la comida. El año pasado hubo infinidad de denuncias antes de cualquier medida extrema como puede ser un motín, pero hubo infinidad de denuncias mediante habeas corpus o pedido de reunión con los jueces de parte de las personas que están dentro de los penales en relación a la alimentación, a la comida y a la salud. En una situación como esta, donde sumamos hacinamiento, pocas defensas porque la alimentación no es buena y condiciones precarias de salubridad, es un panorama espantoso y muy preocupante. O sea, alguna medida hay que tomar, pero sobre todo hay que tomarla, como han dicho muchos especialistas, ¿no? Pensando en que si las poblaciones que viven en las unidades penitenciarias contraen coronavirus, vamos a necesitar mucho lugar en los hospitales, y entonces lo que estamos haciendo por un lado para que nuestro sistema de salud no colapse, no lo estamos haciendo frente a grupos poblacionales grandes y que están en una situación de vulnerabilidad importante. Y no digo solamente pensándolo desde lo equitativo, que tiene que ver con los derechos de esas personas, sino también pensándolo pragmáticamente respecto a cómo vamos a cuidar el sistema de salud. Claro. Mariela, muchísimas gracias. No, a ustedes por el interés y por haberme dado este ratito. Muchas gracias. Gracias. La doctora Mariela Rígano estuvo en la tarde de Noticias en Compañía.